dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca de hombre. Entonces estamos viendo que esto en realidad esto es imposible, ¿no? Esta palabra para que nazca un hombre de un asno montés es imposible, ¿verdad que es imposible? Y entonces, si nosotros vemos que esto es imposible, dice que el hombre vano es imposible que tenga entendimiento, es imposible que tú lo hagas entender. Y hablamos de una versión de la Biblia, Torres Amar, que dice que el hombre necio se engríe con altanería y se cree nacido para no tener freno, como el pollino del asno montés. Entonces, ¿cómo es el hombre vano? ¿Cómo es el hombre vano? ¿Cómo es el hombre necio? Dice que el hombre necio se engríe y tiene altanería. Entonces, cuando alguien no tiene entendimiento, una de las características de alguien que no tiene entendimiento es alguien que es engreído, es alguien que es altanero. ¿Estamos o no estamos? Entonces, la mayoría de nosotros a veces no somos entendidos de las cosas de Dios, no somos entendidos de la palabra, y eso lo llama Dios como alguien que es engreído, alguien que es altanero. Pero no solo eso, sino alguien que no tiene freno. ¿Estamos? Y no es alguien que no le pueda poner freno, que no tenga el mismo freno, o no haya alguien que le ponga freno. Simplemente que las personas creen que nadie les puede decir en dónde están mal. Sí, estamos aquí. Pero usted va a entender que la Escritura, la palabra de Dios, siempre nos va a confrontar con nuestro pecado, nos va a confrontar con nuestra maldad, nos va a confrontar con la rebelión, nos va a confrontar con el odio, nos va a confrontar con todas muchas cosas que nosotros sentimos. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Dice que el hombre necio piensa que nació para no ser frenado, piensa que nació para que nadie le diga lo que tiene que hacer. Entonces esto es muy tremendo, ¿no? Porque habla de que el hombre necio es un engreído, habla de que el hombre necio es un altanero. Pero quiero que vea otra versión. Dice, pero el necio aprenderá a razonar cuando el burro salvaje nazca de hombre. Entonces es importante que entendamos esto. ¿Qué le falta a la persona necia? ¿Qué le falta? Razonamiento, ¿cierto o no? ¿Por qué le falta razonamiento? Porque la persona necia no le gusta que le digan sus errores, no le gusta que lo frenen. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y entonces, cuando no le gusta que lo frenen, actúa engreídamente y actúa altaneramente. Eso es lo que hace un necio. Usted le va a explicar, por más de que se siente usted a explicarle, no le va a entender, porque dice la Escritura que no es posible que entienda. ¿Estamos o no estamos? Por eso usted se sienta con gente y le platica y le dice y le dice y le dice, y sucede que no entendió nada de lo que usted dijo. ¿Por qué? Porque es imposible, porque tiene necedad, porque actúa con altanería, porque actúa siendo increído y cree que tiene la razón aún más que Dios. Aunque la Biblia lo esté diciendo, dice, no, pero yo pienso que es así, porque la vida me enseñó que es así. Espérate, la vida no enseña, el que te enseña es Dios. ¿Estamos o no estamos? Y quiero rápidamente pasar a otra versión que quería decirle, que tal vez usted lo oyó ayer. Pero otra versión de la Biblia dice, pero el necio se volverá cuerdo cuando un pollino nazca de hombre. Entonces, habíamos visto que el necio es ingreído. ¿Cómo más es el necio? Altanero. El necio no razona. Pero la Escritura también dice que el necio tiene un problema. ¿Qué no entiende, no? dice esta versión, pero el necio aprenderá a razonar cuando un burro salvaje nazca de hombre, ¿verdad?
Pero también dice, pero el necio se volverá cuerdo cuando un pollino de asco nazca de hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo menciona a un necio? Como un loco, como alguien que no está cuerdo. A un necio lo llama como alguien que no razona, lo llama como alguien que es altanero y engreído. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie lo frene, no quiere que nadie lo confronte, no quiere que nadie le diga la verdad. ¿Estamos o no estamos? Entonces, lo menciona como habíamos dicho, como engreído, como altanero, como gente que no razona, ¿cómo más? Como un loco. Ahora la otra versión dice, hasta el mismo hombre de mente hueca obtendrá buen motivo tan pronto como una cabra de asnina, nazca de hombre. Entonces le está diciendo que tiene la cabeza hueca. Aún le está diciendo que es un loco, que no razona, que no entiende, que no es cuerdo. Le está diciendo que es un engreído y un altanero, porque a un engreído y un altanero, aunque le digas la verdad, él va a tener su versión. ¿Estamos o no estamos? Y entonces a lo mejor usted tiene su versión de la Biblia, ¿no? ¿Qué diferente será su versión a la de Dios? Porque la versión de la Biblia de usted se acomoda a su gusto, pero la versión de Dios le cambia lo que le gusta a usted. Entonces es muy diferente. Ahora vaya a Proverbios 19:8. Cristo vive. Yo digo que a lo mejor pensaron que los 18 eran hoy, no vinieron en la mañana ni en la tarde. 19:8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia, ¿qué dice la Escritura? Hallará el bien. Esto es importante porque la sabiduría, la inteligencia se adquiere. ¿Cierto o no se adquiere? ¿Por qué? Fíjese, es bien interesante esto. Dice, el que posee entendimiento ama su alma. Ahora, ¿qué es poseer? Es agarrar, es obtener. ¿Cierto o no? El poseer es adquirir. Entonces, cuando usted adquiere entendimiento, y para adquirir entendimiento usted necesita invertir. ¿Estamos o no estamos? No puede adquirir usted algo sin invertir. Pero es importante que entienda esto. La cordura se adquiere, el entendimiento se adquiere, la inteligencia se adquiere. Y fíjense que la palabra inteligencia dice que es discusión, es capricho, argumento, entendido, entendimiento, inteligencia, pericia, prudencia, prudente. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué puede decir usted, ¿por qué la palabra inteligencia trae discusión? ¿Por qué la palabra inteligencia trae capricho? No, lo que pasa es que tú tienes que ser prudente en una discusión. ¿Estamos o no estamos? Tú tienes que ser inteligente en una discusión, pero también tienes que ser prudente para no entrar en berrinches. La persona que es necia le gusta discutir hasta que le den la razón. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? La persona que es necia le gusta hacer berrinche hasta que se haga lo que él quiere. ¿Estamos o no estamos? Entonces, si ustedes de chiquitos a sus hijos les permite que le hagan berrinche para que haga usted lo que sus hijos quieren, entonces usted está criando hijos necios, insensatos, imprudentes. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Está creando hijos que no tienen la capacidad de ser frenados. ¿Me entiendo o no me entiendo? Cuando usted le pone un freno a sus hijos, les duele. Pero ¿para qué les pone usted ese freno? Para que no hagan lo que quieran. ¿Cierto o no? Porque si usted los deja hacer lo que quieran, tarde o temprano a ellos les va a ir mal. ¿O no es así? Pero fíjate lo que dice la Escritura en el verso 8. El que posee entendimiento ama, ¿qué dice? Su alma. Entonces la manera de amarte a ti es ser un entendido. No es que te abraces,
ay, me voy a comprar los mejores zapatos porque me amo mucho, me voy a comprar la mejor ropa porque me amo mucho. No, el que se ama mucho es aquel que es entendido en su manera de vivir. ¿Estamos o no estamos? Es aquel que es inteligente al actuar, es aquel que es prudente, es aquel que no entra en caprichos, es aquel que no entra en discusiones. ¿Estamos o no estamos? Entonces, es importante que usted entienda esto de esto. Dice, el que guarda la inteligencia hallará, ¿qué dice? El bien. Entonces, si usted quiere que le vaya bien, tiene que ser inteligente. ¿Estamos o no estamos? Usted no va a invertir para perder, ¿verdad que no? Sí, tiene su cara de que lo ha hecho, pero eso pasa porque no le pregunta a Dios. Eso le pasa porque usted no le gusta ser sabio y entendido en lo que va a hacer, pero seguramente usted ha invertido y ha perdido. Usted ha invertido su tiempo y ha perdido. Usted ha invertido ciertas cuestiones y en todo ha perdido. ¿Pero por qué ha perdido? En lugar de ganar, ¿por qué ha perdido? Porque nos ha faltado inteligencia de parte de Dios para poder invertir. Y dice que la palabra, el que posee entendimiento, quiere decir que fue alguien que invirtió su tiempo, fue alguien que invirtió su dinero, fue alguien que invirtió, ¿verdad? En las cosas, tiempo, dinero y esfuerzo en las cosas de Dios. Y créeme que cuando tú estás en las cosas de Dios y inviertes tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo, te va a ir bien, porque estás poseyendo aquello que Dios quiere que tú obtengas, que es entendimiento y es inteligencia para vivir. ¿Estamos o no estamos? Por eso te decía la vez pasada, a ver, seguramente tú tienes una evidencia de que Dios llegó a tu vida. Seguramente Dios cambió inmediatamente algo que tú no podías haber cambiado por ti mismo, o porque lo habías intentado hacer pero no lo podías hacer, hasta que invertiste un tiempo en aceptar a Dios, invertiste un tiempo, ¿verdad?, en escuchar la palabra de Dios, y eso inmediatamente cambió tu manera de pensar, tu manera de entender, tu manera de vivir. ¿O no es así? ¿O sigues viviendo igual? Si sigues viviendo igual, pues ahorita recibes a Cristo otra vez. A ver si esta sí entiendes. Entonces, la palabra inteligencia dice que es separar mentalmente o distinguir. Entonces, esto lo vimos, no sé, hace 8 días, pero yo les pregunto algo. ¿Una persona inteligente se separa de los demás o se distingue de los demás? Se distingue. Ya, tú inmediatamente te vas a dar cuenta cuando una persona es inteligente. ¿Por qué? Porque se va a distinguir de los demás. Porque la persona inteligente siempre va a ser prudente. La persona inteligente nunca va a entrar en discusión. La persona inteligente nunca se va a encaprichar. ¿Estamos o no estamos? ¿Cristo vive? Y entonces dice también que es entender, apto, atento, buscar, caso, comprender. Entonces imagínate, la inteligencia se busca. ¿Estamos o no? La inteligencia te hace comprender. La inteligencia te va a hacer una persona apta. ¿Estamos o no estamos? Aunque tú creas que no eres apto, si tú eres inteligente conforme a la palabra de Dios, tú eres entendido conforme a la palabra de Dios, eso te va a hacer apto. ¿Para qué? Para ministrar lo de Dios. ¿Estamos o no estamos? Eso te va a hacer apto. ¿Para qué? Para que cuando tú busques la inteligencia, Dios te dé la capacidad de obtenerla. Pero quiero seguir. También dice que es considerar, cordura, discernimiento. Entonces te va a ser apto para discernir. ¿Estamos o no estamos? Tú vas a discernir. ¿Por qué la gente se acerca a ti? Y tú inmediatamente vas a discernir. Y cuando tú eres inteligente, tú sabes para qué esa persona se está acercando a ti. ¿Cuál es la intención de su corazón? Inmediatamente lo vas a discernir. ¿Por qué? Porque Dios te da el entendimiento, te da la inteligencia para ser apto para poder discernir. ¿Sí está aquí? ¿O no me está entendiendo nada?
Se me está preocupando su cara de que creo que me falta inteligencia. Ya me entendió, hermano. Usted tiene que ser apto, capacitado para poder discernir las intenciones de la gente hacia usted, las intenciones de la gente hacia Dios. Mira, a veces no se necesita ser muy inteligente para entender las intenciones con que se acercan a ti, para qué se acercan a ti. Hay gente que ni le importas, pero solamente quiere beneficiarse de ti. Y eso es invertir mal. Y eso te hace que no seas inteligente ni entendido. A veces que tú estés con una persona, más se vuelve un capricho. Y el capricho es falta de inteligencia. No estoy apedreando a nadie, ¿no? ¿Sí me entiendo o no me entiendo? El capricho es falta de inteligencia. ¿Aló? Entonces usted debe entender eso. Dios quiere hijos entendidos. Dios quiere hijos inteligentes. Dios quiere hijos sabios. Y quiero que sigamos para que usted no diga, ay, el pastor otra vez está hablando siempre de lo mismo. Entonces dice docto, enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir. Entonces todo aquel que es inteligente, todo aquel que es entendido, es apto para enseñar, es apto para instruir. ¿Estamos o no estamos? Y eso no tiene que ver con tu capacidad escolar. Eso tiene que ver con tu capacidad de que invertiste tiempo, dinero y esfuerzo en las cosas de Dios. ¿Aló? Eso no tiene que ver eso. Yo nada más estudié la primaria y eso ni me acuerdo de nada. Pero ¿sabe qué sucede? Que Dios te hace apto cuando tú adquieres el entendimiento, cuando tú, dice la Escritura, posees el entendimiento, lo tomas el entendimiento, tomas la inteligencia y entonces Dios te da la capacidad para poder instruir, para poder enseñar, porque eres entendido y recibiste inteligencia, obtuviste inteligencia y sabiduría que viene de Dios. ¿Aló? A veces siento que le doy palabras muy pesadas, ¿no? Pero no, sí. O se quedan muy callados, sí. Entonces, fíjate lo que es también, es considerar cordura, darse cuenta. Entonces la inteligencia te hace darte cuenta. Tú puedes decir, oh, yo soy muy inteligente, tengo esto, estudié esto, tengo el otro y aquello. Pero ¿sabes qué? No te das cuenta de que lo que el enemigo está usando para destruirte. No te estás dando cuenta de que el enemigo está usando muchos argumentos y muchas armas para acabar contigo. Pero la inteligencia es darse cuenta. ¿Estamos o no estamos? Y si ya me di cuenta que me está regañando. Entonces dice también, es entender, entendido, entendimiento, instruir, inteligencia, maestro, mirar, observar, prestar atención. Entonces una persona inteligente presta atención a todo, pero también no discute. ¿Estamos o no estamos? Ahora, quiero que vaya no le iba a decir la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Se acuerdan que lo leímos ayer? Proverbios 19:8, pero es esa versión. El que tiene dignidad trabajará duro para acrecentar su saber, buscará entendimiento y obtendrá su recompensa. Eso es lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces, para obtener o acrecentar el saber, tienes que trabajar duro. Y la gente piensa que, no, yo soy cristiano. Y ya porque soy cristiano, ya tengo que recibir sabiduría, inteligencia de Dios. No, dice el que tiene, el que posee, el que ha trabajado duro para poseer, el que se ha esforzado para poseer. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Aquella persona que ha dedicado tiempo, ha invertido tiempo, ha invertido dinero y esfuerzo para poseer sabiduría, para poseer entendimiento
entendimiento, para poseer inteligencia. ¿Estamos o no estamos? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer esto? Es trabajar duro para acrecentar su saber. Buscará entendimiento y obtendrá su recompensa. Entonces, la Escritura dice, en la versión Reina Valera, el que guarda la inteligencia hallará, ¿qué dice? El bien. Y esta versión dice, buscará entendimiento y obtendrá su recompensa. Ya, todo lo que tú hagas dentro de las cosas de Dios, dice la Escritura que te irá bien. Si tú buscas la inteligencia, si tú buscas el entendimiento, dice que la palabra recompensa es abundancia, éxito y tesoro. Entonces, ¿qué va a suceder si tú obtienes entendimiento? ¿Cómo te va a ir? Bien. ¿Cómo es si tú guardas la inteligencia? Te va a ir bien. Y entonces, a veces a nosotros no nos va bien. ¿Por qué? Porque nos volvemos como necios, nos volvemos gente que no tiene freno, nos volvemos gente que no razona, que actúa alocadamente, nos volvemos gente que tiene la cabeza, como dice, hueca, que no tiene entendimiento, no tiene inteligencia, no tiene sabiduría en la cabeza y actúa desenfrenadamente. Entonces, esto es bien interesante, porque la Escritura dice en Santiago 1, del 5 al 6, que el que no tiene ¿qué? El que no tiene sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios. Entonces, eso se obtiene ¿cómo? Pidiéndole, trabajando duro y pidiéndole a Dios, ¿cierto o no? A ver, búsquele ahí. Santiago 1, del 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, que dice, dala. ¿A quién le da la sabiduría a Dios? A todos, ¿cierto o no? ¿Para quién está la sabiduría? Para todos, pero solamente hay requisitos. Hay que trabajar duro. ¿Y qué más? Y pedir. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Escritura? Pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente, y como dice, sin reproche, y le será nada. Pero fíjate lo que dice el 6. ¿Qué dice el 6? Entonces, si tú pides sabiduría, pero estás dudando ser sabio, entonces ¿cómo vas a recibir la sabiduría? La sabiduría dice, pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a dónde. Entonces, imagínate, es lo que yo le decía. Vienen muchas, ¿cómo se dice? Olas, ¿la podemos decir así? Vienen muchas olas de nueva manera de ver la palabra de Dios. Y usted va a ver, mira, ahora ya no tienes que danzar así, ahora tienes que danzar de esta manera. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Ahora ya no tienes que cantar así, ahora tienes que cantar de esta manera. No, ahora no tiene que ser así, tiene que ser de esta otra manera. Esas son como ondas o corrientes, para que usted me entienda. Vienen corrientes de nuevas cosas en el mundo, donde creen muchos hijos de Dios que recibieron la nueva revelación de cómo ser dentro de las cosas de Dios. Pero dice la Escritura que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿cierto o no? O por la eternidad. Dios no cambia, su palabra no ha cambiado. La manera de ver su palabra tiene que ser a la manera del Espíritu Santo. Y entonces vienen varias corrientes. Yo miro ahora, ¿no? Que dicen, no, es que hay para evangelizar y alcanzar más jóvenes, tráete a alguien que cante reggaetón, alguien que sea rapero, alguien que cante metal cristiano, ska cristiano, y ahí vamos a hacer un Vive Latino cristiano, ¿no? Y la realidad de esa música, mucha de esa música tiene un trasfondo espiritual, donde usted va a ver que la mayoría de la música que se escucha en nuestra nación viene de la santería,
ella viene de la santería, vino de África y se estableció en Cuba, y de Cuba se estableció a las demás naciones de América. Y usted va a encontrar el reggae, el reggaetón, el rap, y ciertos cuestiones de géneros musicales, como la tambora, como ¿qué más? Acuérdenme, la salsa, la cumbia, el merengue, todo eso vienen de una línea de santería. Y la gente no ha querido entender que estamos mezclando cosas del mundo con las cosas de Dios. No, yo me pregunto, a ver, ¿acaso Dios no podrá revelar nuevos ritmos? Yo pregunto, ¿no? ¿Acaso Dios no podrá revelar nuevos cánticos? Entonces, ¿por qué tendríamos que cambiarle una canción de Pedro Infante la letra y le ponemos un canto cristiano, la acomodamos, ¿no? ¿Por qué lo tendríamos que hacer? Si Dios dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo creo que hemos sido faltos de entendimiento y faltos de inteligencia para que al pueblo de Dios le vaya bien. ¿Estamos o no estamos? Y entonces le cambias la canción de la guagua y le empiezas a poner ahora como cristiano. Yo creo que estamos entendiendo mal. Yo creo que estamos haciendo las cosas mal. Que aquí en la iglesia cantemos alabanzas y allá en la casa pongamos reggaetón, pongamos los cánticos que nos gusta del mundo. Y tú crees que estás burlando a Dios, y tú crees que Dios no lo está notando, que nos falta entendimiento para saber que Dios sí está escuchando lo que tú escuchas. Y no quiero que me digas, ya veo, pastor, pues si no escucha a Dios, pues yo también. Ya, creo que nos ha faltado inteligencia y nos ha faltado sabiduría. Y fíjese, tanto así, vaya Éxodo 12:14. Esta palabra a mí me sorprendió mucho, porque esta palabra Dios me la dio en un sueño, pero esta palabra Dios me la dio en un sueño dándome a entender que hay personas religiosas que toman este versículo bíblico para decir que no se tiene que aplaudir, para decir que no se tiene que danzar y para decir que tú tienes que ser muy solemne en las cosas de Dios. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Y este día os será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Como dice, lo celebraréis. Y este sueño Dios me lo dio cuando una persona estaba predicando. La persona estaba predicando y yo estaba ahí según sentado escuchando. Y entonces esa persona empezó a decir, no, y esta palabra es para aquellos que piensan que danzar, que piensan que gritar, que piensan que aplaudir, que piensan que esto es de Dios, cuando dice que tiene que celebrarse las cosas de Dios con solemnidad. Y si usted encuentra la palabra solemnidad, también dice ser aplaudido. Bueno, y es que me puse a estudiar. Pero ahora vaya al Salmos 149. Sí, le dije la otra vez ese, ¿no? Sí, Salmos 149. Entonces, imagínate si fuera de esa manera, entonces la escritura se contradice. Pero la solemnidad dice que cuando habla de solemnidad, habla de hacer las cosas conforme a la ley, conforme a lo que está escrito, no saliéndote del diseño. Eso es solemnidad. Cumplir ciertos requisitos para celebrar una fiesta. No es que estés sin aplaudir, no es que estés todo amargado y ni sonríes. No sonrías porque Cristo está aquí. No, espérate. De verdad que aquellos que dicen eso no conocen a Jesús. Y fíjate lo que dice el verso 149, porque si no, entonces la palabra se contradice. Cantad a Adonai cántico nuevo, sus alabanzas de la congregación, como dice, de los santos. Alegres Israel en su hacedor. ¿Cómo es estar alegre? Pues así, estás muy solemne, pues no te alegres. ¿Ya me entendió o no me entendió? Y después dice, alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Pero primero dice, cantad a Adonai cántico nuevo. Y después dice, su alabanza en la congregación de los santos. Alegres
gozarse. Pero ¿qué tal? Cuando iba al mundo no sé, ¿cómo se dice? Cuando iba a las fiestas del mundo a bailar la guaracha sabrosona, usted no se preguntaba, ay no, ¿por qué hago esto? Pero cuando son las cosas de Dios, a todo le pone pero. Y a todo le encuentra. Y dice la Escritura, gócese. ¿Qué es gozarse? Así como está ahorita todo gozoso. Gócense en su rey. Ahora el 3, ¿qué dice? Entonces si hay que danzar o no hay que danzar. Con pandero y arpa a él cante. No dice así. Yo me pregunto, ¿a poco sí hay que danzar? ¿A poco sí hay que sonar panderos? ¿A poco sí hay que sonar arpas? Porque Adonai tiene contentamiento en su pueblo. Dice, hermoseará a los humildes con su salvación. Cuando tú aprendas a alabarlo, cuando tú dances, cuando tú alabes, te goces, dice que se hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Luego dice el Salmo 150, alabar a Dios es su santuario, alabarle la magnificencia de su Dios. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿O no es lo mismo? Alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alábale con símbolos de júbilo y todo lo que respire. Entonces contradice, ¿no? Porque dice que es solemne. No se contradice. Es que muchos no han estudiado la palabra solemne. Y cuando tú estudias la palabra solemne, nada más vas a encontrar que son requisitos para celebrar una fiesta, conforme a los estatutos y a los preceptos de Dios. Es interesante. ¿Estamos o no estamos? ¿O estamos? 12:13 de Job, perdón. Job 12:13. Revuelvo un poco. Entonces, yo le pregunto, entonces, a veces somos falta de entendimiento y somos faltos de inteligencia para la palabra de Dios, porque no nos apercibimos, porque no vemos lo que realmente está diciendo la Escritura. Verso 13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él, ¿qué dice? Estoy en el 11, ¿verdad? Perdón, 12, 13. Dice, con Dios está ¿qué? La sabiduría y el poder. Suyo es el consejo. ¿Y qué más? Y la inteligencia. Entonces, fíjense, dice la versión, la misma que leímos, palabra de Dios para todos. Pero la sabiduría y el poder pertenecen a Dios. El buen consejo está, y el entendimiento son suyos. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la sabiduría, queremos el poder sin que venga de parte de Dios. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? La gente aprende mucho teología y es bueno, pero ¿sabes qué? Que si no te lo da Dios, de nada te sirve. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Por qué? Porque si nosotros leemos ciertamente el verso 12, perdón, ¿en qué estoy? ¿Sí, no? 12:13, perdón. Entonces me leí el 12:12, ¿no? No, bueno. Con Dios está la sabiduría. Ok, sí. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, ¿a quién le tenemos que pedir la sabiduría? Y si hay sabiduría, hay poder. Y el poder es la capacidad que Dios te da para ejecutar algo. Cuando usted lee la palabra exousia,
en el griego, la palabra exousia para poder es la capacidad de ejercer el poder. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces, para obtener y mover el poder de Dios, tú tienes que tener esa capacidad, pero la capacidad te la da la sabiduría, la capacidad te la da el entendimiento, la capacidad te la da la inteligencia. Por eso yo le decía la otra vez cuando usted canta, la unción está sobre mí, no la entiendo pero la tengo. No, espérate, no. Tú no puedes obtener cosas de Dios sin entenderlas. Tú tienes que entenderlas, porque entonces vas a poder usarlas. ¿Estamos o no estamos? Hay un problema. Usted va a ver que viene saliendo el pueblo de Israel de Egipto y empiezan a caminar. Y el pueblo de Israel se topa con el mar, ¿cierto o no? Y en eso vienen los egipcios. Si usted lo quiere leer, está en Éxodo 14. Vienen los egipcios detrás de ellos y dice la escritura que los cercan. Pero dice que el pueblo empezó a clamar y que el pueblo empezó a decirle a Moisés que no había sepulcros ahí en Egipto. ¿Para qué nos trajiste aquí? Para que vinieran el faraón y su ejército y nos matara. Y dice que Moisés empezó a clamar. ¿Estamos o no estamos? Y cuando empieza a clamar, Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Usa lo que tienes en tu mano. Bueno, le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Una vara que tú me diste. Pues usa la vara. ¿Qué le dijo Dios? A ver, tú no entendiste para qué te di la vara. Tú no entendiste para qué te di la autoridad. Hay tiempos que tú tienes que clamar, pero hay tiempos que tienes que usar la autoridad. Pero no puedes usar la autoridad si no tienes la sabiduría y el entendimiento. Por eso Moisés no podía usar la vara, porque no había entendido para qué le había sido dada. ¿Estamos o no estamos? Entonces mucha gente no entiende para qué Dios le dio la autoridad, para qué Dios le dio el poder, y si no lo entiende, no lo puede usar. Y fíjese, es muy interesante esto. Con Dios está la sabiduría y el poder, y cuando hay poder tienes la capacidad de dar un consejo, y ese consejo lo vas a dar con inteligencia. Por eso es bien importante. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo. ¿Y qué más? La inteligencia. Entonces, cuando dice la palabra, pero la sabiduría y el poder, la palabra poder es geburá, y la palabra geburá es victoria y potencia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué le quiso decir Dios a Moisés cuando le dijo: usa la vara? Extiende tu mano, extiende la vara hacia el mar para que el mar se abra. ¿Qué le dijo? En tu mano, en el poder, en la autoridad que yo te he dado, en la capacidad de ejercer exousia, en la capacidad de ejercer dunamis, que la palabra dunamis en el griego es poder, está la victoria. Entonces, cuando tú tienes el entendimiento, tienes la sabiduría, puedes usar el poder, y el poder te da la victoria sobre tus enemigos. ¿Estamos o no estamos? Entonces les da el poder, y dice que también la palabra geburá es potencia. Entonces Dios ha puesto la potencia de su reino sobre ti, pero el pueblo de Dios se ha quedado muy corto para ver milagros, señales, prodigios de parte de Dios, porque no ha entendido para qué Dios le dio el poder. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Moisés no entendió hasta que Dios se lo tuvo que explicar. Extiende la vara, abre el mar y pase. Pero antes de pasar, Dios le dice: pero dile al pueblo que marche. Y ya no me quiero meter en eso, porque ahora que enseña de la sabiduría, que lo están enseñando en la semana de la sabiduría, tiene que ver con esto que le estoy diciendo hoy. Entonces es importante entender que nosotros, la victoria y la potencia pertenecen a Dios. El buen consejo, el designio y el propósito y el entendimiento son de Dios, no de nadie más. Así que si tú buscas esto en las personas, no lo vas a encontrar, porque eso se encuentra en ¿quién? En Dios. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Tú vas y ves:
la persona tal, el apóstol tal, el profeta tal, está bien, Dios les ha dado dignidad como hijos y también se han esforzado y han trabajado por ello, pero eso viene de parte de Dios, lo que ellos tienen viene de parte de Dios. ¿Estamos o no estamos? Por eso cuando te dicen, si quiere el que le falte sabiduría, ¿qué te dice? Pídesela al profeta, pídesela al apóstol, pídesela al pastor. No, ¿verdad que no te dice eso? ¿A quién dice que se la pidas? A Dios. ¿Por qué? Porque en Él está, ¿qué dice? Con Él, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo. ¿Y qué más? Y la inteligencia. No son de nadie más, son de Él, están en Él. Y entonces si tú y yo la buscamos en la gente, buscamos esa victoria, esa potencia, buscamos ese consejo, ese disignio y ese propósito, no lo vamos a encontrar en la gente. ¿Por qué? Porque la palabra consejo habla que es un designio y un propósito. Entonces, cuando alguien te da un consejo, es un designio y es un propósito. ¿Estamos o no estamos? Y Dios siempre va a tener en su consejo un propósito para tu vida. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, si el buen consejo es designio y propósito y viene de parte de Dios, quiere decir que vienen de parte de Dios o son suyos. Tienes que entender que ese propósito también alcanzará tu descendencia, porque Dios no solamente trae un propósito para tu vida, Dios también trae un propósito para tu descendencia. ¿Estamos o no estamos? Entonces, cuando Dios tiene un propósito, tienes que entender que Dios va a dar la provisión para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y en la vida de tus hijos. Amén. Proverbios 23:23. Ya voy a terminar. Usted tiene algo sueño. Yo creo que se fue a bailar la paracha sabrosona y ahora ya está sufriendo aquí. 23:23. ¿Qué dice ahí? Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Pero qué es comprar? Obtener. Es obtener, adquirir, poseer. Pero en sí la palabra comprar es invertir. ¿Cierto? O tú cuando compras, bueno, es que hay hermanos que compran por comprar, ¿no? Y son compradores impulsivos y compran cosas que ni siquiera son necesarias. Y ya se gastaron el dinero en nada que no sirve. Además, está ahí amontonado, ahí arrumbado en la casa, pero usted compró lo que se encaprichó y lo compró. Le faltó inteligencia y le faltó entendimiento. Le digo, ¿sabe bien? Porque dicen, sí. ¿Cómo sabe el pastor? Dios se lo reveló. No, es que la mayoría de todos somos así. ¿Cierto o no? Seguramente tenemos en la casa algo que compramos y que ni siquiera nos sirve para nada. Y ni siquiera lo vendemos. O se lo dice por ahí, ¿no? Un dicho, la basura de alguien es un tesoro de algunos es un tesoro para otros, ¿no? La basura del rico es un tesoro para el pobre. Y nosotros no queremos soltar lo que no nos sirve. Y así estamos en nuestra vida espiritual. Obtenemos cosas que no nos sirven. Usted escucha predicaciones que no le sirven. Ya me callo, ¿no? Porque si no voy a empezar a atacar a sus profetas y apóstoles que veo por internet. ¿Para qué quieren? No, yo sí creo que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que van alineados al diseño de Dios, pero hay otros que se vuelan la barra. Y eso es falta de entendimiento. Pero dice la Escritura, verso 23, ¿estamos? Del 23. Compra la verdad. Tienes que invertir, ¿no? En la verdad. Dice, y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y fíjense lo que dice, ahora voy a decir la versión otra vez, palabra de Dios para todos. ¿Vale la pena invertir para obtener la verdad? Qué interesante está esa versión. ¿Vale la pena invertir para obtener la verdad? A ver, usted está aquí invirtiendo su tiempo, pero ¿vale
la pena. ¿Estamos o no estamos? Vale la pena. ¿Por qué? Porque estás adquiriendo la verdad. Y es bien interesante. Dice, vale la pena para adquirir la verdad, para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Es todo, ¿no? 23. Y la inteligencia. Entonces me faltó ahí el aprendizaje. Ok. También quiere decir la instrucción y el entendimiento. Entonces, dígame una cosa, ¿vale la pena invertir? Y la gente dice, no, yo con ya con esto es más que suficiente. No, mira, entre más inviertas tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo en las cosas de Dios, más vas a adquirir. Yo me sorprendo porque la gente dice, ¿quién va a haber un concierto cristiano en el Auditorio Nacional o en el Arena Ciudad de México o en el Gran Forum, hermano? Y entonces dice, ¿quién va a estar? No, pues va a estar Marcos Wick, va a estar el otro, y Jesús Adrián Romeros, y varias cosas. ¿Y cuánto van a cobrar? 1,000 pesos. Ah, no, sí. Y la gente le invierte. Dice, hermanos, vamos a hacer un seminario de liberación. ¿Cuánto va a ser, pastor? 100 pesos. No tengo. Ahí se lo debo. Y dice uno, bueno, a la gente no le gusta invertir. Y por más que le explicas, a ver, ¿por qué vamos a cobrar 100 pesos? Porque van a venir predicadores, se les tiene que dar ofrenda. Ah, no, el pastor se quiere hacer millonario con mis 100 pesos. Entonces, a la gente no le gusta invertir más que lo que le agrada. Y créeme que la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, el entendimiento de Dios, a veces no nos agrada porque va en contra de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros hacemos. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Porque la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia de Dios nos pone un freno al pecado, nos pone un freno a la maldad, nos pone un freno a la rebelión, nos pone un freno al odio, nos pone un freno al resentimiento, nos pone un freno a la falta de perdón, nos pone un freno a todo aquello que nosotros creemos que para nosotros está bien. ¿Sí está aquí? Eso es lo que hace. Entonces, se imagina que vienen predicadores, que tienen la capacidad, son aptos, que Dios los hizo aptos en la sabiduría, en la inteligencia y en el entendimiento para dar una palabra, para que usted sea libre, para que usted sea sano, para que usted sea restaurado, y usted no quiere invertir en eso. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces, hermanos, yo me sorprendo, a veces me sorprendo de eso. Me sorprendo, ¿por qué? Porque nosotros pagamos a veces cosas y costos muy caros por cosas que no nos sirven. Y no queremos pagar costos, aunque sean baratos, por cosas que nos pueden hacer mucho bien. Mucho bien. ¿Estamos o no estamos? Pero dice la Escritura, ¿compra qué? Invierte, dice. Vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje. Que cuando habla del aprendizaje dice que es la censura, es el consejo, es la corrección, es la disciplina, es la doctrina, es la enseñanza, la instrucción y la represión. Entonces imagínate, ¿por qué muchos no quieren aprender la verdad? ¿Por qué muchos no les gusta la verdad? Porque la verdad te va a corregir, porque la verdad te va a disciplinar, porque la verdad te va a dar doctrina, te va a enseñar, porque la verdad te va a dar una represión a que tú no hagas lo que tú quieres. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Por eso muchos no quieren invertir en la verdad. Por eso muchos no quieren invertir su tiempo, ni su dinero, ni su esfuerzo en las cosas de Dios. Ah, pero no fuera los pares de dormir para que usted compre la astillita de la cruz, porque ahí va y la compra. El aceite de la Santa Unción, miles de pesos. El agua del Jordán,
Sí, bueno, es que no quiero enseñarle más, pero imagínense que le digo, a ver, hermano, ¿usted quiere que lo sumerjan en el Jordán? Usted va a decir, sí, pastor, pero hay que ir a Israel. En la omnipresencia de Dios se pueden hacer muchas cosas, pero el pueblo de Dios es falto de entendimiento. Imagínate que Padre, ahora en la omnipresencia tuya, sumérgelo en el río Jordán 7 veces. ¿Y para qué en el río Jordán no quieres mejor en el río de Cristo, en el río de su amor, en el río de su presencia, en el río de su sabiduría, en el río de su inteligencia, en las cascadas de su presencia? Imagínate que estés ahí en la cascada de la presencia de Dios y te estén cayendo cascadas de su amor, cascadas de su fidelidad, de su rectitud, de su misericordia, y están cayendo cascadas de Dios sobre ti. No que puras tormentas de oscuridad sueñes. Y sueñas que hay una tormenta y que estás en medio de una tormenta. ¿Por qué no sueñas que estás en las cascadas de su amor? Y en el río del amor de Cristo, ahí te estás nadando, sumergiendo. Es muy fresa ese que está hablando. Entonces, esto es bien importante, porque entonces el invertir en la verdad, a veces mucha gente no lo quiere porque es una disciplina. Invertir en la verdad es una corrección. Invertir en la verdad es una instrucción y una represión a no hacer lo que queremos. Entonces termina siendo un freno. ¿Estamos? ¿O no estamos? Ahora, si usted entiende la palabra y la entiende de verdad, toda aquella persona que invierte o toda aquella persona que compra es para multiplicar. Para multiplicar. Usted no va a invertir para perder, por eso le decía hace rato, ¿verdad que no? ¿Usted para qué va a invertir? Para ganar, para multiplicar. Entonces todo aquel que compra e invierte en las cosas de Dios siempre va a ganar, siempre va a haber un bien, siempre va a haber un éxito. Y ahora vaya rápidamente, bueno, antes de que vaya a Marcos 12:32, y con eso termino. ¿Usted sabe quién es la verdad? Dice que Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces, ¿quién es la verdad? Entonces, ¿en quién inviertes? En Cristo. ¿En quién inviertes? Cristo es la verdad. Entonces, ¿en quién vas a invertir? ¿En quién vas a comprar? En Cristo. Y cuando tú inviertas en Cristo y cuando compres en Cristo, vas a tener la sabiduría, vas a tener la enseñanza y vas a tener la inteligencia. ¿Estamos o no estamos? Ahora, no sé si a usted se le está haciendo muy pesado esta enseñanza, pero yo creo que lo que quiere Dios es darnos el aprendizaje, es darnos el entendimiento y quitar de nosotros lo soberbio, lo engreído. Y tenemos que aceptar que no siempre tenemos la razón, que la razón siempre está en la verdad, y la verdad es Cristo. Marcos 12:32. ¿Qué dice aquí? Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Ahora, aquí es bien importante la palabra. ¿Cómo le dijo maestro, no? Y el maestro en el griego es didascalos, y es instructor, generalmente, específicamente, doctor, maestro, padre. Entonces quiere decir que un padre de familia tiene que ser un maestro para sus hijos. Pero si no es un maestro para sus hijos, no puede adquirir o delegarles la sabiduría o la inteligencia o el entendimiento. Pero aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Cuando le preguntan a Cristo, y Él responde ¿con qué? ¿Qué dice? ¿Cómo dijo ¿qué era? ¿Un fariseo? ¿Cómo dijo el escriba? Ayer dijimos que el fariseo era alguien que sabía la palabra de Dios, o la ley, o la Torah de memoria. Y un escriba
es el que lo escribía. O sea, no todos los fariseos y no todos los escribas eran malos, o sea, o tenían una doble vida. Nada más los que Jesucristo les decía. ¿Estamos o no estamos? Ahora, fíjese, ¿qué le dice él? Este escriba, ¿qué le dice? Entonces le preguntaban a Jesús y él contestaba con la verdad. ¿Y de dónde aprendió a hablar la verdad Jesús? De su padre, porque todo lo que vio hacer a su padre es lo que él hace. Entonces, ¿cómo adquirió la verdad Jesús? De su padre. Entonces, cuando tú adquieres la verdad, inviertes en la verdad, cuando a ti te pregunten, tú vas a contestar con la verdad. Pero no quiero decir que la verdad es porque, le dije sus verdades. No, eso de palabras con maldad. Tú le dices sus verdades a alguien con maldad. Y es muy diferente cuando tú le hablas con la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque la verdad de la palabra lo edifica. La verdad de la palabra lo hace crecer. La verdad de la palabra lo frena. Y entonces dice que le contestó ¿con qué? Con verdad. Pero vean lo que dice el verso 33. ¿Qué dice? El amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, ¿qué le contestó? Ahora yo le pregunto, ¿alguien con entendimiento podrá amar a Dios? Sí. ¿Y alguien sin entendimiento? No. Porque el que le es falto de entendimiento, acuérdese que es, como dijimos que era, altanero. ¿Y qué más? Ajá. Se quedaron nada más en loco ustedes. Ingreído y altanero. ¿Y qué quiere decir que un ingreído y un altanero? No hay nadie mejor que él. Él es el único. Entonces no puede amar a Dios. Pero dice que el que ama su alma, ¿qué hace? No. El que ama su alma, ¿qué dijo la Biblia? El que tiene sabiduría, el que adquiere entendimiento, ¿ama qué? Su alma. Y si tú amas a tu alma, tienes la capacidad de amar a Dios. Pero aquel que no se ama ni a sí mismo no puede amar a alguien más. Y entonces, fíjate, la escritura es bien clara cuando Jesucristo le contesta. Y el amarle con todo el corazón y con todo, ¿qué dice? Entonces, si tú le amas con el corazón, le amas con entendimiento. ¿Cierto o no? Con toda el alma y con todas las fuerzas, de amar al prójimo como a ti mismo. Es más que todos los holocaustos. ¿Y qué más? Sí, imagínate, pastor, hermano Juan, ¿cómo está? No, hermano, estoy ayunando. No, hermano, llevo oro 3, 4, 5 horas al día y odias a todo el mundo. ¿Qué dice la escritura? Amar a Dios y a tu prójimo es más que todo lo demás. Y fíjate lo que dice el verso 34. Y entonces viendo que había respondido, ¿cómo respondió Jesús? Y cuando digan, este hermano, me contestó bien sabiamente, este hermano habla bien sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Dice, ¿para qué le preguntamos si nos acaba regañando? Pero ¿por qué Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios? ¿Por qué no le dice, ya estás en el reino? ¿Por qué le dijo eso? Una cosa, escúchame bien, es saberlo de memoria, y otra cosa es vivir. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Una cosa es que tú sepas la palabra de memoria y que digas, ¿cómo habla con sabiduría? ¿Cómo habla con inteligencia? ¿Cómo responde sabiamente? Y el otro te dice, pues no estás tan lejos de él. Solamente te falta que sabes, lo vivas. ¿Cierto? Nada más te falta eso y entonces estás dentro.
puedes cuestionar las predicaciones de la gente, puedes cuestionar lo que la otra gente sabe de Dios, pero si tú sabes mucho y no lo vives, estás cerca, pero no estás dentro. ¿Estamos o no estamos? Y usted sabe que se le acercó ahí Nicodemo. ¿Sí se acuerda de Nicodemo en Juan 3? Y cuando Jesús le empieza a hablar del nuevo nacimiento, entonces empieza a hablar del nuevo nacimiento y empieza a hablar que es necesario que el hombre nazca del agua y de qué más, del Espíritu. Y usted sabe que después luego le explica a Jesucristo ahí a los que estaban escuchando, y entre ellos Nicodemo, que dice que el que no naciere de carne y de sangre no puede, ¿qué? No puede entrar en el reino de Dios. Y entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede, ya siendo un hombre, siendo viejo, puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y entonces Jesucristo le responde, bueno, tú siendo maestro, a ver, véanlo ahí, y terminamos con eso. Ya el martes sigo con esto, ¿no le parece? Gracias. Fíjense, lo vamos a ver. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya hablamos como principal, como alguien que va adelante, como alguien que enseña, como alguien que puede instruir, como alguien que gobierna, como alguien que da instrucción. Y fíjense que dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, le quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua. ¿A qué se está refiriendo cuando nace de agua? ¿El bautizo? No. Voy a creer, ¿cuántas veces los he explicado? No se refiere al bautizo. A ver, espérame. Cuando una mujer tiene en su vientre a un hijo, ¿no está en agua? Yo me pregunto, ¿no está en agua? Y ahorita se lo voy a confirmar con la palabra que sigue. Fíjese lo que dice. No puede entrar al reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, ¿cómo dice? Respondió, espérame, ¿cierto? Digo que el que no naciera de agua del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿a qué se está refiriendo? Cuando el que no naciere de agua. Cuando naces de tu mamá. El que no nace de agua, el que no nace siendo carne. ¿Usted tiene carne o no tiene carne? Y hay otros que tienen carne de más. Pero dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que es, ¿qué dice el verso que sigue? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y después explica lo segundo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está respondiendo y explicando el que es nacido del agua y el que es nacido del Espíritu. Nacido de la carne y nacido del Espíritu. Ay, Dios mío, se los he explicado tantas veces en el nuevo nacimiento cuando les enseño el nuevo nacimiento. A ver, los demonios nacieron de la carne, entonces no pueden entrar al reino de Dios. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? No pueden entrar porque no nacieron físicamente como usted y yo. ¿Estamos o no estamos? Nacimos físicamente. Por lo tanto, podemos nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos. Y al arrepentirnos, nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Pero los demonios ya no se pueden arrepentir. Ya no pueden nacer de nuevo. Pero usted y yo, como nacimos de la carne y no somos demonios y no somos seres humanos, sí tenemos la capacidad, porque Dios nos la dio, de arrepentirnos por el Espíritu y nacer de nuevo. No sé si me entendí. Porque les voy a preguntar otra vez, no, es el bautismo en agua.
usted nació del agua, del vientre de su madre, es carne, pero ya es carne, ahora necesita nacer del Espíritu. ¿Ya me entendió o no me entendió? ¿O quiere que lo bautice en agua para que diga, no, sí, ya nací de nuevo? No, usted nace de nuevo y después el bautismo en agua. ¿Estamos o no estamos? Aunque el Espíritu Santo es como agua, ¿cierto? Y cuando el Espíritu Santo lo bautiza en el arrepentimiento, lo sumerge en tristeza de arrepentimiento para salvación y para vida, como agua. ¿Estamos o no estamos? Bueno, ya, no quiero meterme en más broncas con usted, porque si no va a salir más dudando que de lo que ya está. Entonces Jesús le dijo, no estás muy lejos del reino de Dios. Pero terminaba con esto, ¿verdad? El Espíritu es, no te maravilles, os dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera y oye sonido, mas ni sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres maestro de Israel y no sabes eso. ¿Qué le dijo? Enseñas a tanta gente y te falta entendimiento. Enseñas a tanta gente, la instruyes y te falta inteligencia. Pero no tuya, porque la gente siempre quiere adquirir la sabiduría humana y quiere enseñar la palabra con sabiduría humana, quiere enseñar la palabra con inteligencia humana. Y la palabra de Dios, que es sabiduría, se enseña por sí misma. Tú nada más eres el vaso que va a adquirir esa sabiduría para podérsela dar a otros. ¿Ya me entendió o no me entendió? ¿Estamos o no estamos? Y entonces por eso usted va a ver que teólogos, ustedes les enseñan ciertos versículos bíblicos y los teólogos, no, es que esto es así, así, así. Está bien, no discuto ni me capricho, que Dios te revele. ¿Estamos o no estamos? ¿Por qué? Porque a todo aquel que Dios le dio entendimiento y todo aquel que Dios le dio inteligencia tiene la capacidad de instruir, de enseñar, de corregir y aún de poder exhortar a otros. Yo te pregunto, ¿no te gustaría tener esa sabiduría? ¿No te gustaría tener ese entendimiento? ¿No te gustaría tener esa inteligencia? ¿No te gustaría tener esa capacidad, ese poder para poder hacer milagros, señales y prodigios de parte de Dios? Porque tú compraste, invertiste tiempo, dinero y esfuerzo para adquirir eso de parte de Dios. No estoy hablando que tú la adquieres con dinero, comprándola, no. Estoy hablando que tú la adquieres esforzando, trabajando duro para recibir las cosas que Dios tiene para ti y no las pierdes porque tú te sigues esforzando delante de Dios para caminar en santidad, para caminar en amor, para caminar en justicia, para caminar en rectitud, para caminar en honestidad, para caminar en integridad delante de Dios, para hacer lo que es bueno delante de Dios. Te estás esforzando, estás invirtiendo tu esfuerzo en ser cada día mejor hijo de Dios. ¿Estamos o no estamos?